Buenos días, mil bendiciones para todos los que nos escuchan, nos ven a través de la plataforma de Facebook. También a todos los que nos ven en diferido por el canal de YouTube. Bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, agradecemos a Dios que nuevamente nos da la oportunidad de compartir su palabra. Quiero invitarte, por favor, que si tienes tu Biblia cerca, y si no, por favor, acércate a tu Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. Capítulo 40 del profeta Isaías. Y leemos desde el verso 26 en adelante. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hay una pregunta de parte de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Otra pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, es una afirmación, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Maravillosa palabra de parte de Dios a través del profeta Isaías para el pueblo de Israel, pero también para nosotros hoy. El tema de hoy lo he titulado El milagro de los que esperan. Lo repito, el milagro de los que esperan. Este capítulo 40 tiene un tema muy maravilloso y es la grandeza de Dios. En los capítulos anteriores, en el libro del profeta Isaías, ha hablado acerca de las advertencias al pueblo de Israel y también ha hablado de sus juicios, juicios que vendrán sobre la nación por haber dejado a Dios, por haber abandonado a su Dios. Y en este momento, del capítulo 40 en adelante, se comienza a hablar de la consolación que dará Dios a su pueblo después de haberse enfrentado al juicio por su desobediencia. Este capítulo nos habla de la grandeza de Dios. Dios tiene que manifestar una vez más a través del profeta la grandeza de su nombre, la grandeza de su poder, la grandeza también de su amor y de su gracia. La grandeza de Dios por encima de todo, por encima de los ídolos que el pueblo de Israel había comenzado a adorar. Dios se manifiesta por encima de todos esos ídolos que nada son, pero que Israel ha puesto su confianza y también aún ha manifestado temor hacia ellos. El Dios todopoderoso que está por encima de los poderosos de la tierra, de los reyes, de las naciones. Dios se manifiesta como ese Dios todopoderoso, como aquel que todo lo puede, que está por encima de las naciones, de los reyes que ellos quizás admiraban y también temían. Un Dios que es grande y dominante sobre toda su creación. Es hermoso como lo manifiesta el profeta hablando de las estrellas, que dice que Dios las hace salir, que Dios las llama por su nombre, que Dios las ordena y no falta ninguna de ellas. Habla del dominio absoluto que tiene Dios sobre su creación. También habla del todo conocimiento que tiene Dios, de tal manera que no hay quien le enseñe. Dios no tiene maestro, pues todo Dios lo sabe. Es maravilloso nuestro Dios, es maravilloso el Dios de Israel. Se manifiesta en este capítulo 40 quién es Dios, pero también es importante que nosotros sepamos quién es la nación y cómo está Israel en este momento en el cual Dios les habla en este capítulo 40 y en el cual nos apoyamos para hablar de este tema, el milagro de los que esperan. La situación del pueblo. Israel en este momento es una pequeña nación entre las guerras de las grandes potencias de ese momento que eran Babilonia, Egipto y Asiria. Es más, Israel estaba a punto de ser atropellada, a punto de ser invadida y consumida por Asiria. Era una nación pecadora, una nación alejada totalmente de Dios. Quedaban algunos vestigios de Dios entre ellos, pero la situación política, la situación de sus reyes nos dice que era una nación en gran manera extraviada. Habían tenido hasta este momento la nación de Israel 18 reyes y todos ellos, dice la Escritura, que eran reyes malvados.
Esa es la condición del pueblo. Se podía ver en la condición de sus gobernantes, gobernantes depravados, gobernantes que habían escogido adorar a ídolos, confiar en otras cosas y no confiar en Dios. Una nación que está agobiada, es una nación que está cansada, pero está cansada por los frutos de sus propios caminos y por los frutos de sus pensamientos, por el fruto de sus acciones. Es una nación que está cansada, es una nación que cree que Dios no le oye, que cree que Dios no le escucha. Las preguntas de Dios son muy importantes en este texto que hemos leído. Dios hace unas preguntas a su pueblo, a Israel, y los llama por su nombre. Dice en el verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Note algo que los llama por su nombre. Aunque Dios para su pueblo se ha convertido en un desconocido, Dios siempre ha conocido a Israel. Y los llama por su nombre, los llama primero con el nombre de Jacob y después lo llama con el nombre de Israel. Que nos habla de toda la historia. Dios quiere decirle a Israel, yo soy el autor de tu historia. Yo fui quien cambió tu nombre. Yo fui quien te traje de la insignificancia a ser la nación que eres hoy. Y les habla y le pregunta, ¿por qué hablas así? Israel, la nación, estaba pensando y diciendo muchas cosas que no agradaban a Dios. Tal vez no sabemos si eran solo palabras o eran solo pensamientos, pero Dios lo sabía. Y es importante que nosotros comprendamos que Dios lo sabe todo, que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí Dios ya la sabe. Dios habla a Israel. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te expresas de esta manera? ¿Por qué dices? ¿Por qué piensas así? Debemos estar plenamente conscientes que hay cosas que nosotros no decimos, pero que Dios las sabe, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios sabe qué tanta confianza hay en nuestras vidas hacia Él, que si bien hay cosas que no expresamos con nuestros labios, pero que Dios sabe que las estamos pensando. Es un pueblo que se queja. ¿Y cuál es la queja de Israel? Dice que su Dios no se preocupa por ellos. Esa es la queja de Israel. Un pueblo cansado que dice que Dios no se preocupa por ellos. Dios le habla por su nombre, una vez más se lo digo. Le habla y le dice Jacob, pero también le llama Israel. Yo soy el autor de tu historia. ¿Por qué dices que yo no me acuerdo de ti? Si he sido yo quien te he traído hasta aquí. Si he sido yo quien ha obrado en tu vida. He sido yo quien he creado esta nación, quien los ha traído hasta este momento. No hay conflicto en la vida de Israel, en la vida de la nación, que Dios no sepa. No hay cosa en tu vida y en mi vida que Dios desestime. No hay conflicto por el cual usted esté pasando que podamos decir que Dios no lo sabe y que a Dios no le importa. Por eso Dios le habla y confronta a Israel. ¿Por qué hablas así? Y es también una confrontación para nosotros en esta mañana. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué pensamos así a veces? ¿Por qué hablamos y pensamos como si Dios se hubiese olvidado de nosotros? Nuestro cansancio muchas veces nos lleva a eso, a expresar desconfianza en nuestro Dios. El cansancio, la fatiga en nuestra vida nos lleva a expresarnos como si Dios no existiera, como si Dios no significara nada en nuestra historia. Recuerde quién lo ha traído hasta aquí, recuerde quién nos ha traído hasta aquí, recuerde por qué hemos llegado hasta este momento y no ha sido por nuestra fuerza, es porque Dios ha estado obrando en nosotros, porque Dios ha estado dándonos las fuerzas que no teníamos, obrando los milagros que nosotros no podíamos obrar, haciendo las cosas imposibles que eran para nosotros, pero Él las ha hecho posibles. Que no hay nada que Dios no pueda resolver en nuestra vida. Simplemente la situación de alejamiento de la nación les hacía pensar eso, pero realmente quien está lejos es el pueblo, no es Dios. Dios los conoce. Y es más, Dios, aunque tiene que traer juicio sobre la nación, también está pensando en traer consolación. No hay nada en su vida que Dios no conozca. No hay aflicción que usted esté viviendo que pueda decir que Dios no conoce y que a Dios no le importe. Esa es la primera pregunta de Dios. Dios hace otra pregunta al pueblo de Israel y está en el verso 28 y les dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. La pregunta es, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Señor está confrontando a su pueblo y les dice, no me conoces, me ignoras quién soy yo. La imagen que tenía Israel de su Dios era un Dios confuso, era la imagen de un Dios confuso. Ya se les había olvidado todo lo que Dios había hecho en su historia.
Se les había olvidado lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Se les había olvidado lo que Dios había hecho en Egipto. Se les había olvidado que Dios los había traído hasta la tierra prometida, venciendo, haciendo que pudiesen vencer a naciones más grandes, más poderosas que ellos. Por eso Dios le dice, miren, yo soy el Dios eterno. Y cuando les dice que Él es el Dios eterno, les está manifestando que a Él nada le sorprende. Que no hay nada en este mundo, que no hay nada que pueda ocurrir en la historia de Israel que a Él le sorprenda. Porque Él es el Dios eterno. Nada en nuestra vida sorprenderá a Dios. Él es eterno, nosotros somos temporales, pero Dios lo sabe todo. Qué maravilloso poder descansar en la gracia de un Dios que es eterno, un Dios que todo lo conoce, en las manos de un Dios que todo lo puede. Le habla que es el creador de toda la tierra y está diciendo yo tengo todo el dominio. Así se manifiesta Dios a su pueblo Israel, así se manifiesta Dios a nosotros en este momento de pandemia, en este momento de dificultad de las naciones. Se manifiesta como el Dios eterno, pero también como el creador de toda la tierra, que tiene absoluto dominio, un Dios que no desfallece, es decir, Dios no se cansa, Dios tiene todo poder, Dios no necesita quien le dé fuerzas, Dios no necesita quien lo anime, Dios es todopoderoso, a Él no se le agotan sus fuerzas, a Él no se le agota nunca su poder no depende de nada externo, en Él hay todo poder. Dios le está recordando a Israel quién es Él, Dios está recordando a nosotros quién es Él. Él es Dios eterno. Él es el creador de todo, tiene dominio sobre todo lo que ha creado, sobre todo lo que existe. Su poder no depende de nada externo, su poder no se agota, su poder no se extingue. Él es todopoderoso y lo será siempre. Y tiene un entendimiento que es imposible de medir. Es decir, Dios todo lo sabe y todo lo puede resolver. Así le está hablando Dios a la nación, a una nación que está confundida, a una nación que está alejada, a una nación que está cansada y confundida. Dios le dice, yo soy el Dios eterno. Yo soy el creador de toda la tierra. Le está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso, yo no me canso, yo no desfallezco. Yo no me desanimo. Nosotros tal vez nos desanimamos, nos cansamos, pero Dios no se cansa. Dios todo lo sabe, tiene todo entendimiento. En Él hay todo poder. Y es cuando Dios le va a decir lo que puede hacer en ellos. Es cuando Dios nos va a decir lo que puede hacer en nosotros. A veces en nuestro cansancio, en nuestra fatiga, en nuestro desfallecer, olvidamos lo que Dios puede hacer por nosotros. El reflejo de su gracia en nuestras vidas. Y es lo que le dice el Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 29. Él dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ninguno. Es decir, Dios es la ayuda para los débiles. Dios es la ayuda para los cansados. Dios es la respuesta para aquellos que no tienen ninguna fuerza. Él es la respuesta para los que desfallecen. Si esa es su condición, tal vez. Hay momentos en la vida que ocurre así, en que nos sentimos débiles, en que nos sentimos cansados, en que nos sentimos desfallecer. Dice Dios, yo soy la respuesta para ti. A ti que no tienes tal vez fuerzas, a ti que crees que ya no puedes seguir más. Dios es la respuesta, yo soy la respuesta para aquellos que desfallecen, dice Dios. Yo soy la respuesta para aquellos que dicen, ya no puedo más. Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es una palabra, es una promesa de parte de Dios que debe alentar y fortalecer nuestras vidas. Esta situación que vivimos y que viven las naciones hace que muchas veces el ánimo decaiga, que mucha gente sienta desfallecer, tal vez por problemas en la economía, tal vez por problemas de salud, por problemas inclusive emocionales, por problemas de relaciones en el hogar. Pero Dios dice, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que da fuerzas al que no tiene ningunas. Hay unas promesas de parte de Dios, hay un milagro de parte de Dios que Él promete. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan en el verso 30. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, escuche esto, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está diciendo, hay promesas de lo inimaginable para aquellos que pueden esperar, para aquellos que me pueden esperar,
para aquellos que si bien se sienten cansados, se sienten fatigados, sienten desfallecer, hay promesas, hay milagros de parte de Dios para aquellos que esperan. ¿Y cuáles son esas promesas? Las promesas de lo inimaginable. ¿Qué es lo inimaginable? El Señor coloca como ejemplo a los jóvenes y los muchachos que con toda su fuerza y vigor ellos un día flaquean y también caen. Pero el milagro que promete Dios, lo inimaginable que promete Dios, es que a los que esperan su condición será diferente. La condición para recibir ese milagro es que podamos esperar. Serán renovados. Ese es el milagro. Ese es el milagro de Dios, que serán renovados en sus fuerzas. Es decir, que aquellos que pueden esperar a Dios, aquellos que tal vez en el momento sienten que ya no pueden más, aquellos que sienten que se extingue su vida y que se extinguen sus esperanzas, la promesa y el milagro de Dios para los que esperan es que se levantarán más fuertes que los demás, que se levantarán más fuertes que antes, que se levantarán más fuertes que nunca. Ese es el milagro para los que esperan. Que si bien tal vez te sientes en el piso, que si bien te sientes desfallecer, el milagro que Dios promete a los que esperan es que se levantarán y que serán más fuertes, que sus fuerzas serán renovadas, que Dios traerá otra vez fuerzas a su vida. Y también dice que levantarán alas como las águilas. Es decir, que aquel que tal vez se encuentra en un valle de desesperanza podrá levantarse y podrá remontarse por las alturas. Te levantarás más alto que los demás y te levantarás más alto que antes. Y podrás ir a alturas que nunca antes habías experimentado. Ese es el milagro para los que esperan. No importa dónde te encuentres, no importa qué tan profundo te encuentres, en qué valle te encuentres, el milagro que Dios promete a los que esperan es que levantarán sus alas como las águilas, en lo más alto, allá vuelan las águilas. Dios promete, y el milagro es que correrán y no se cansarán. Es decir, que aunque te sientas desfallecer ahora, te levantarás y correrás más rápido que los demás, más rápido que antes, más rápido, como nunca antes lo habías hecho. No importa si antes no podías levantar tus pies. El milagro de Dios para los que esperan es que correrás, dice la Escritura, y no te cansarás. El Señor promete ese milagro. Correrán y no se cansarán. Pero también dice, caminarán y no se fatigarán. Es decir, te levantarás y serás más constante que antes. No te fatigarás. Llegarás a la meta, aunque antes tal vez te sentías estancado. Ese es el milagro de Dios para los que esperan. Los que esperan, los que pueden esperar a Dios, dejarán atrás la debilidad. Se levantarán contrario a los pronósticos. Los que pueden esperar a Dios irán de los profundos valles a las más remotas alturas, si podemos esperarle. Ese es el milagro que Dios promete. Y la pregunta es, ¿qué esperar? En este momento hay una pregunta, ¿qué es esperar? ¿Qué es esperar? Esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. En los momentos de cansancio, hasta se olvida qué es lo que anhelas y qué es lo que deseas. Y es un llamado de parte de Dios a ti, a que por favor recuerdes a dónde quieres llegar, que recuerdes las alturas a las cuales te deseas remontar, que recuerdes aquellos objetivos detrás de los cuales has anhelado correr y que has anhelado conseguir. Porque esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea, pero muchas veces en los tiempos de cansancio, cuando sentimos desfallecer, se nos olvida inclusive a dónde queríamos llegar y solamente tal vez peleamos por la vida o peleamos simplemente por mantenernos. Esperar es permanecer en el sitio a donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo. Y esto solo lo podemos aplicar a Dios.
es permanecer a donde Dios ha dicho que llegará. Esperar es precisamente permanecer ahí donde creemos que ocurrirá ese milagro que Dios hará en nuestra vida. Es esperar ahí donde creemos que Dios llegará, que Él vendrá y que hará aquello que ha dicho, que nos ha prometido, que nos sostendrá, que nos levantará, que nos remontará por las alturas aunque nos encontremos en los más profundos valles, inclusive de los valles de la tristeza y de la depresión. Esperar es poner en alguien la confianza de que hará algún bien. Eso solo lo podemos aplicar a Dios. De que Él hará ese bien, de que Él nos bendecirá, de que Él traerá a nuestra vida esa respuesta que tanto anhelamos. Esperar en Dios no es dejar pasar los días. Esperar en Dios es actuar cuando Dios lo determine. Esperar en Dios es confiar en que Dios preparará las cosas para cumplir lo que ha dicho. Eso es esperar en Dios. No es estar pasivo, es no dejar pasar los días. No es eso esperar. Es actuar cuando Dios lo determine. Esperar en Dios no es una frase de cajón que podemos decir cuando no hay nada más que decir. Esperar es confiar, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, es confiar que Él vendrá con la ayuda prometida. Es permanecer ahí, permanecer en nuestra esperanza, en nuestra confianza y creer que Él vendrá con la ayuda prometida. Alguien dijo que la profesión de los cristianos es esperar. Todos los cristianos, todos aquellos que tienen una relación con Dios, hay una materia que tienen que aprobar y esa materia se llama la espera. Y no será diferente en nosotros en medio de esta situación. Eso es esperar. Y hay otra pregunta, ¿por qué esperar a Dios? ¿Por qué esperar a Dios? ¿Qué razones tenemos para esperarle? El Salmo 147, verso 11 dice que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y esa es una muy buena razón. Esperar a Dios, porque Él se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. A Dios le complace que tú esperes en Él. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 25, dice que bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Es maravilloso eso. Es precioso eso. Qué gran motivación para esperarle, porque Él es bueno a los que en Él esperan. No te desanimes, espera en Él, esperemos en Dios. El Salmo 18, verso 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Dios es tu escudo. Si tú esperas en Él, es Él quien te protegerá, te guardará mientras llega eso que esperas, mientras viene Dios con tu respuesta. Pero ¿cómo esperar a Dios? También es otra buena pregunta, ya que el texto comenzó con preguntas. El texto que leímos comienza con las preguntas de Dios. Hemos continuado con eso, con preguntas. ¿Cómo esperar a Dios? Hemos visto qué es esperar, las razones y los motivos por los cuales esperarle, porque estamos hablando en esta mañana del tema del milagro de los que esperan. Y que espero en Dios que esta palabra contribuya para que tú y yo podamos recibir o continuar recibiendo los milagros para los que esperan en Él. Nosotros que esperamos a Jehová, ¿cómo esperarle? Y le voy a decir algunas cosas a través de la Escritura. Lo primero es que debemos esperarle hasta el final. Esperarle hasta el final. El primer libro de Samuel, en el capítulo 13, nos habla del rey Saúl. Dios le dio una misión a Saúl. Dios le dijo a Saúl que esperara a Samuel para ofrecer también el sacrificio. Pero Saúl desesperó. Saúl esperó 7 días y el 7º día no se había terminado. Saúl desesperó. Le faltó esperar hasta el final. Y él, en medio de su desespero, las razones que él da para desesperarse y ofrecer el sacrificio que no le correspondía ofrecer, él dijo, el pueblo se me desertaba. Y le dijo a Samuel, al profeta, tú no llegabas a ofrecer el sacrificio.
Da razones como que sus enemigos, los filisteos, ya se estaban reuniendo para batallar. Otra vez, en otra ocasión, cuando Saúl falla en la misión que Dios le da, él dice: yo temía al pueblo. Es decir, Saúl tenía muchas razones y muchas excusas por las cuales no esperó hasta el final. Se apresuró, y cuando terminó de ofrecer ese sacrificio, llegó el profeta Samuel. Aquel hombre que esperó 7 días no pudo esperar a que se cumpliese el tiempo y actuó locamente como le dijo el profeta. La espera en Dios tiene que ser al final, hasta el último momento, hasta el último aliento, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Tenemos que esperarle, pero esperarle hasta el final. Locamente le dijo el profeta Samuel a Saúl: locamente has actuado, locamente has hecho, porque no esperaste hasta el final. No guardaste el mandamiento hasta el final. La espera en Dios tiene que ser hasta el final. Aunque podamos ver tantas cosas a nuestro alrededor que asusten, que nos preocupen, la espera es hasta el final. Y el milagro es para aquellos que pueden esperar hasta el final. Las palabras que Dios le dice a Saúl son impresionantes. Después de que el rey ha fallado de esta manera, él le dice: Jehová hubiese confirmado tu reino para siempre, si hubieses esperado, si hubieses obedecido. Es decir, Dios hubiese bendecido tu espera por siempre. La espera no es hasta un momento. Nuestra espera en Dios tiene que ser hasta el final. Hay una pregunta, y es: ¿hasta cuándo estamos dispuestos a esperar a Dios? Muchas veces pensamos que Dios está tardando, y algunas veces creemos que Dios ya no vendrá con la respuesta. Pero quiero decirte que algunas veces Dios, para probarnos, llegará al límite de su tiempo. Él no llegará antes ni llegará después. Dios nunca llegará tarde. Nosotros tenemos que esperarle hasta el final, y que Dios le ayude, y que Dios nos ayude, y que Dios me ayude, que Dios ayude a su pueblo a esperarle hasta el final, para que podamos recibir el milagro de los que esperan. ¿Cómo esperamos a Dios? Tenemos que esperarle con un profundo anhelo, que no decaiga en nosotros el anhelo por la manifestación de Dios en nuestra vida. Lo dice el Salmo 130, el verso 5. Dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es un anhelo profundo de aquel que vigila, que espera la mañana, que espera que llegue pronto el amanecer y poder descansar. Nuestra espera tiene que ser con un profundo anhelo. No dejemos de esperar a Dios. No desmayemos en nuestro anhelo de poder ver la manifestación de Dios, de poder ver esa maravillosa presencia de Dios, esa maravillosa respuesta de Dios en nuestra vida. Esperémosle con ese anhelo con el cual esperaban los centinelas y los vigilantes a la mañana. ¿Cómo esperamos a Dios? Tenemos que esperarle con profunda convicción, como lo dice Job en medio de su aflicción, en medio de cosas que él no entendía. Él dice en el libro de Job, en el capítulo 13, el verso 15, él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job es bastante categórico en medio de todo lo que está viviendo. Él dice: aunque él me matare, refiriéndose a Dios, aunque él me matare, en él esperaré. Job está resuelto a esperar en aquel que lo ama, en aquel que, si bien le ha permitido aflicción, le ha permitido difíciles momentos, él está decidido a esperar su respuesta, a esperar su salvación. En el capítulo 14, verso 14, dice Job: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Nuestra espera tiene que ser con una profunda convicción de que Dios nos atenderá, aunque haya cosas en nuestra vida que no entendemos, aunque haya cosas en nuestra vida que nos estén golpeando más de lo que deseamos o más de lo que imaginamos.
como esperar. Es esperar, como dijo el salmista en el Salmo 40, versos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Esperarle con paciencia, pacientemente, aunque él se sentía que estaba en el pozo de la desesperación, aunque él se sentía que estaba hundido en el lodo cenagoso, él dijo pacientemente, le esperé. Y son las personas que pueden ver el milagro, que pueden ver la respuesta de Dios. Él dice, el Señor se inclinó y oyó mi clamor y me sacó de allí, de ese pozo de la desesperación, me sacó de allí, de ese lodo cenagoso. Ese es el milagro de los que esperan, el milagro de los que esperan a Dios. Y para terminar en esta mañana, en este día, necesitamos esperar, pero esperar cerca de Dios. Hay dos personajes en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Simeón, el otro es Ana. Y leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 25, acerca de Simeón. Dice Lucas, capítulo 2, verso 25. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Leo esta escritura para ti. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, escucha esto, hermano, antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Un hombre que era justo y piadoso y que esperaba ver la consolación de Dios a Israel a través del Mesías. Dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso te digo que esperar a Dios debemos hacerlo, pero esperar cerca de él, no lejos de él. Cuando fue manifestado el Mesías, dice la Escritura de que este hombre llamado Simeón fue movido por el Espíritu para ir al templo. Dios le había hecho una promesa de que él vería al ungido del Señor. Y él esperaba en esa promesa, pero esperaba cerca de Dios, no lejos. Esperaba en la presencia del Señor. Y cuando esto ocurre, cuando llega el momento de la manifestación, es el mismo Espíritu quien lo mueve a ir al templo. Y él puede recibir y puede palpar y puede tener en sus brazos esa promesa que Dios le había hecho. Puede ver la salvación y puede ver el milagro que Dios le había prometido. Dios le había prometido que él no moriría hasta no ver la manifestación del Mesías. Esto es algo para muchos, para aquellos que lo creen. Muchas personas que tal vez están temerosos en cuanto a su vida. Dios dice a su pueblo, a quien le pueda creer. Hay cosas en tu vida que tienen que ocurrir. Hay cosas que Dios tiene para ti, hay bendiciones que Dios tiene para ti y que no morirás hasta no verlas cumplidas en tu vida. Las promesas que Dios te ha hecho son inmensas y te dice Dios en esta mañana, no morirás hasta verlas cumplidas en tu vida. Solo mantente cerca de Dios, que Dios te moverá hacia esas cosas que Él te ha prometido, pero mantente cerca como estaba Simeón. Simeón dijo en el verso 29, ahora, Señor, despides a tu siervo y lo despides en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y cuando te tengas que despedir, lo harás en paz, porque habrás visto las promesas de Dios para ti y para tus generaciones. Lo que Dios te ha prometido lo verás. Ese es el milagro de los que esperan al Señor. El milagro de los que esperan. Nos habla la Escritura de una mujer llamada Ana, que era profetisa. Lucas capítulo 2, verso 36 al 38 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Estaba ella allí y dice que ella era de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Usted podrá sacar la cuenta cuán anciana era Ana. Pero dice que no se apartaba del templo sirviendo, escucha esto, de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Mira, esta mujer pudo esperar, pero pudo esperar cerca de Dios. A pesar de su viudez, ella se decidió conservarse para Dios. Y mira la bendición que Dios le dio, la bendición de los que esperan. 84 años desde que quedó viuda, pero permaneció allí, sirviendo al Señor de día y de noche, con ayunos y con oraciones. Si queremos ver el milagro de los que esperan, tenemos que esperar cerca de Dios, no lejos. Hay situaciones que ocurren en nuestra vida, que nos golpean y que nos entristecen, y que muchas veces la tendencia es a alejarnos de Dios en lugar de acercarnos. Lo que ocurrió a Ana, en lugar de alejarla de Dios, la acercó mucho más. Y ella daba gracias a Dios y hablaba a todos aquellos que esperaban la redención de Israel a través del Mesías. Qué maravilloso es el Señor. Esta es la palabra para hoy. El milagro de los que esperan. Espera a Dios. Espérale, que seguramente Él vendrá. Y vendrá con nuevas fuerzas para ti. Vendrá a hacer lo inimaginable. Vendrá a obrar milagros en tu vida. Y podrás levantar alas como las águilas, aunque tal vez en días anteriores te has encontrado en profundos valles. Si puedes esperar a Dios, Él te levantará y te remontará a las alturas, más alto que antes, tan alto como nunca antes. Volarás en alturas que nunca antes has experimentado, aunque ahora tal vez sientes que tus fuerzas se acaban, aunque ahora mismo te sientes desfallecer, aunque ahora mismo sientes que tal vez no tienes esperanza. Si puedes esperar a Dios, Él te dará fuerzas para correr sin cansarte y para caminar sin fatigarte. Serás constante, serás rápido, podrás ver su gloria. Tu respuesta vendrá, tu salvación vendrá, lo que Dios te ha prometido vendrá. Espérale hasta el final, espérale con anhelo, esperemos con paciencia, que hay un gran milagro para los que esperan. El Señor te bendiga hoy y siempre. Y si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, por favor compártela con alguien. Alguien la necesita. Alguien la necesita. Mil bendiciones para ti y para tu familia. Gracias a Dios por este tiempo. Bendice a cada persona que está viendo este mensaje, que está escuchando esta palabra. Señor, que lo que tú has dispuesto a través de ella se cumpla en sus vidas. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por el milagro en todos aquellos que esperan en ti. Bendiciones.